Nos Hola, escriben por favor en el chat. Hola. Los que van entrando y si me escuchan bien pueden escribir por el chat. Ok, muchas gracias. En un minutico vamos a empezar. Vamos a hacer la transmisión también por Facebook. Bueno, para ser también muy puntuales y respetando el tiempo de ustedes, vamos a dar inicio a esta intervención, a esta actividad de hoy, viernes 11 de septiembre. Recuerden que estamos en la Semana del Cuidador. Bienvenidos a todos a este evento Cuidarme, Cuidarte 2020. Es un evento virtual en conmemoración del Día Mundial del Alzheimer. Este lo estamos organizando entre el Grupo de Neurociencias de la Universidad de Antioquia y SOLAS Centro Día. Ustedes pueden consultar toda la programación en la página web cuidarmecuidarte.org. Allí están todas las actividades interactivas relacionadas con la semana y también toda la agenda de la programación hasta finalizar el mes de septiembre. Mi nombre es María Alejandra Ruiz, los estaré acompañando hoy, dándoles la bienvenida. Muchas gracias a todos los que nos están visitando hoy. Y tenemos también a mis compañeras Ángela, Diana, Carlos, que nos estarán apoyando con las preguntas en el chat con ustedes. Y hoy nuestras invitadas son la doctora Claudia Ramos, médica psiquiatra de la Universidad de Antioquia, Senior Fellow en Demencias de la Universidad de California en San Francisco, Estados Unidos, y candidata a doctorado en Medicina Clínica de la Universidad de Antioquia. Ha trabajado con temas relacionados con factores de riesgo para enfermedades neurodegenerativas, síntomas neuropsiquiátricos en demencias y coordina uno de los grupos de apoyo a cuidadores y familiares de pacientes con trastornos neurodegenerativos del Grupo de Neurociencias de Antioquia. También tenemos a la doctora Claudia Madrigal. Ella es psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana con experiencia de 10 años en acompañamiento a familiares y pacientes crónicos hospitalizados, ambulatorios y del servicio de urgencias. Se ha desempeñado durante 6 años en enfermería y psicología con el Grupo de Neurociencias de Antioquia. Experiencia en acompañamiento de salud mental al adulto mayor en centro geriátrico. La charla se titula Cuidando y acompañándonos en el proceso de enfermedad. Es una charla orientada a hablar de la enfermedad de Alzheimer como un proceso crónico, qué implicaciones tiene para pacientes y cuidadores y cómo podemos vivir ese proceso de una manera tranquila para conservar la salud física y mental de familiares y pacientes. Bienvenidas a Cuidarme, Cuidarte. Las dejo en buenas manos. Está el micrófono apagado. Buenas tardes, me alegra mucho que estén todos por aquí conectados, acompañándonos en esta tarde del viernes. Yo sé que es complicado pues uno como un viernes a las 2 de la tarde estar asistiendo a una charla, pero agradezco muchísimo ese compromiso que ustedes tienen con este tipo de actividades que nos enriquecen a todos, tanto a quienes nos dan el honor de ser nuestros espectadores como a nosotros que traemos pues como ese tipo de temáticas para ustedes. Bueno, entonces,
Bueno, entonces antes que nada es importante hablar de lo que es una enfermedad crónica. Nosotros tenemos muchas enfermedades crónicas en nuestro medio. Esto se ha ido pues como aumentando en la medida que nuestra población va envejeciendo, ¿sí? Es importante decir que las enfermedades crónicas actualmente son esas patologías de larga duración, ¿sí? Específicamente se habla de enfermedades crónicas aquellas que tienen 1 o más años de duración, de progresión lenta, ¿sí? Y que también ocasionan como algún menoscabo en la funcionalidad y en la calidad de vida de las personas que las padecen. Bueno. Entonces, es importante tenerlas presentes porque el aumento en el número de enfermos, la multicausalidad, el impacto en poblaciones vulnerables, la limitación en la calidad de vida y la funcionalidad constituyen actualmente un reto económico, político, social y personal en nuestra sociedad, ¿sí? Tanto para países desarrollados como para países en vía de desarrollo. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de la enfermedad crónica? Básicamente, ya como ustedes podrán sospecharlo, el hecho de que estén en aumento, que duren tanto, que sean a veces tan difíciles de manejar, implican que se rebasen los marcos institucionales sanitarios. Además, pues abarcan la vida cotidiana de las personas, ¿cierto? Y también producen un deterioro, por así decirlo, en las relaciones interpersonales. En la medida que cuando uno tiene una enfermedad crónica, pues generalmente el ánimo se afecta como ese interés por interactuar con el otro, también el otro, llámese nuestra pareja u otros familiares, nuestros amigos, incluso nuestro médico de siempre se empiezan a angustiar de vernos así, diferentes a como siempre hemos sido. Y esto pues ocasiona que el ambiente se ponga tenso y por tanto, pues además de la enfermedad como tal, los retos biológicos que implica la enfermedad, aparecen también otros retos más desde el orden mental y social que entran a complicar las cosas. Modifican áreas de vida significativas, como ya lo he mencionado, y por tanto, pues debido a todos esos cambios ocasionados a partir de patologías crónicas, como lo puede ser la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares, la artritis reumatoidea, etcétera, necesitan un abordaje holístico para que todos esos efectos secundarios derivados de las patologías crónicas sean mínimos. Podemos intuir, ¿sí?, que el individuo con enfermedad crónica, pues, por tanto, para poder garantizar ese abordaje holístico, es necesario pensar en aquellas cosas que impacten el bienestar físico, el bienestar psíquico, el bienestar mental y la parte de autoconcepto de las personas. Entonces, en cuanto al bienestar físico, pues es importante mirar de pronto los amigos, ¿sí?, cómo podrían ayudarnos también a mantenerlo, ¿cierto? Cómo de alguna manera podría convertirse ese apoyo que recibamos de ellos en una motivación para adherirnos al tratamiento farmacológico y no farmacológico propuesto por nuestros terapeutas. Bueno, también es importante pensar como en ese papel que puedan tener los compañeros de trabajo para nosotros mejorar las condiciones que de por sí pues ya son difíciles por la enfermedad crónica que padecemos. Bueno, está también la parte de la familia, ¿sí? Ups. Vamos a colocarnos acá mejor. Listo, está también la parte de la familia, que es importante tenerla presente porque ella también influye en qué tanta adherencia vaya a tener la persona, en ese ambiente emocional, que sea lo más positivo posible y por tanto pues se logre ese abordaje holístico del que hablamos. Y por último, también está la pareja, ¿cierto?, que está bastante afectada en muchas de las situaciones y que también hay que tenerla en cuenta, o sea, trabajar con ella y trabajar también para ella para que se garantice que se
logra como ese tratamiento integral que merecen y que requieren esos pacientes. Bueno, bueno, entonces el Alzheimer, ¿sí? Como ya ustedes pueden sospecharlo, es una enfermedad crónica, ¿sí? Es una enfermedad que pues generalmente cuando empiezan, cuando se diagnostica a la persona, pues a veces quienes reciben el diagnóstico, no hablo solamente de los pacientes, sino también sus familiares, sus cuidadores, imaginan que ya en un poco tiempo la persona pues se va a deteriorar mucho y va a fallecer. Y realmente no siempre es así, ¿sí? El Alzheimer, pues para recordarles, ustedes, yo sé que saben mucho mejor del tema que yo, es una demencia que ocasiona pues principalmente las dificultades en la memoria, pero también pueden aparecer dificultades en el pensamiento y dificultades comportamentales, ¿sí? Estos síntomas se desarrollan lentamente, van empeorando con el tiempo, sí, pero generalmente pues la persona en un año, posiblemente todavía, eso también depende mucho del cuidado, va a estar bien, y las dificultades que hay en la memoria, el pensamiento y la conducta son tan graves que afectan la funcionalidad de los pacientes que padecen ese tipo de condiciones. Bueno. Listo, entonces, ¿cuáles son las implicaciones del Alzheimer como proceso crónico para los familiares y para los cuidadores? ¿Sí? El Alzheimer es una enfermedad progresiva en la que los síntomas de demencia pues, empeoran, como ya lo hemos dicho, con el paso del tiempo, y en las primeras fases de la enfermedad, pues realmente la pérdida de la memoria no es tan grave, ¿sí? En las etapas finales, sí, pues hay como una pérdida en la capacidad para mantener conversaciones, para responder al entorno, y esto, de hecho, pues estudios que se han realizado afectan mucho a los cuidadores, ¿sí? Ese menoscabo funcional, tanto desde lo emocional, de ver que una persona que uno quiere pierde sus capacidades para valerse por sí mismo, como la sobrecarga que representa el hecho de que esa otra persona pues no pueda ser autónoma y tengamos como cuidadores que estar pendientes todo el tiempo de esas personas. Bueno, una de 4 personas con demencia tienen antecedentes de enfermedades cerebrovasculares o sufren enfermedades cerebrovasculares. Más o menos un 24% de las personas con Alzheimer pues tienen esa condición, y de 1 en 3 personas de los que tienen demencia pueden tener una enfermedad coronaria concurrente, es decir, por ejemplo, sufrir un infarto o empezar a tener como dolor en el pecho, que eso en medicina lo llamamos angina del pecho secundaria, o secundaria una enfermedad de los vasos del corazón, que son las arterias coronarias. Entonces, o sea, lo que voy yo con esto es que el Alzheimer en sí es una enfermedad crónica, pero a su vez ellos tienen un riesgo mayor que la población general de que hayan otras patologías crónicas, muchas derivadas del envejecimiento, que hacen que sea mucho más complicado este tipo de cuadros. Las personas con demencia avanzada tienen dificultades para reconocer y reportar síntomas y efectos secundarios de la medicación, adherencia al tratamiento y al seguimiento debido a los problemas de memoria, lenguaje y capacidad para razonar adecuadamente. Entonces, también se complica mucho el tratamiento con ellos porque pues, síntomas que puedan tener o verbalizar más fácilmente, que nos alerten de que se están complicando las cosas, o cierto tipo de actitud que necesitamos para que se adhieran al tratamiento, o la necesidad de una persona que esté ahí pendiente, de que tome las cosas como es, de que coma de manera adecuada, de que haga ejercicio, pues cuando una persona tiene demencia es mucho más complicado que se garantice. Por tanto, las enfermedades crónicas que pueda tener alguien como con Alzheimer pueden complicarse derivado de esa dificultad para uno estar atento y adherirse de la mejor manera a las recomendaciones que se tienen que tener en cuenta para el manejo de esas condiciones crónicas. Entonces, tenemos diferentes tipos de deterioro, ¿cierto? Deterioro cognitivo leve, pero también otros deterioros cognitivos más severos, aquellos que ya pues constituyen una demencia como tal, y el deterioro cognitivo severo, o la demencia severa.
Entonces, pues estos dos tipos de deterioro, el deterioro cognitivo leve y ya el deterioro cognitivo más avanzado, ambos pueden tener en común factores de riesgo, por ejemplo, la hipertensión arterial, para que esas dos condiciones, sea deterioro cognitivo leve o demencia, pues vayan empeorando y empeoren más rápidamente en el tiempo. Además, pues esto, digamos que tienen en común también de cierta forma que hacen un poco más complejo el manejo de las enfermedades crónicas. Obviamente, mientras el paciente tenga mayor deterioro cognitivo, va a ser mucho más complicado eso. Entonces, esto pues ya lo habíamos mencionado, hace difícil que una persona tenga demencia, pero además las otras patologías crónicas que reconozca y comunique los síntomas que tiene, la adherencia al tratamiento y pues uno también saber si hay o no una buena respuesta a los tratamientos que se le ofrecen al paciente. Y a su vez, todo esto termina en que las condiciones crónicas puedan tener un mejor o peor desenlace, dependiendo también de cómo manejemos las condiciones crónicas de los pacientes. Por ejemplo, el hecho de que los pacientes pues, tengan más patologías crónicas, eso va a significar muy seguramente una mayor carga de enfermedad, no solo para el paciente que está padeciendo de la demencia, sino también para la persona que cuida. Desenlaces de las enfermedades crónicas como tal pueden ser peores en los pacientes con demencia. También los costos se aumentan, han hecho estudios de costos y los pacientes que tienen demencia, pero a su vez tienen otras patologías crónicas, pues gastan más, representan mayor gasto para el sistema de salud, también utilizan más los servicios de salud, pueden tener mayor riesgo de mortalidad en el tiempo, se ve más comprometida su funcionalidad y pues los factores ambientales que de pronto una persona sin demencia no los podría manejar mejor, en una persona que tiene una enfermedad de Alzheimer, eso también juega en su contra. Bueno, entonces, por ejemplo, en cuanto a mortalidad, tenemos que las personas con enfermedad de Alzheimer y que además tienen patologías crónicas como hipertensión, una diabetes, una dislipidemia, etcétera, tienen 2 veces riesgo de mortalidad que una persona que tenga esas patologías pero que no tenga demencia, ¿sí? A su vez, la sobrevida, pues también, como ya ustedes intuirán, sería afectada. Por ejemplo, personas que tienen demencia, pero que a su vez tienen enfermedades crónicas, en promedio viven entre 3 a 7.1 años, versus personas que tengan enfermedades crónicas, pero sin deterioro cognitivo, pues ya con cierto grado de severidad, donde pueden vivir hasta 11 años en promedio. Bueno, en cuanto a la funcionalidad, pues también ustedes podrán imaginarse que hay dificultades en este sentido. Las personas con demencia y múltiples enfermedades crónicas tienen peor funcionalidad que las personas sin deterioro cognitivo, eso también está estudiado, y las enfermedades cardiovasculares pueden tener un impacto en el inicio y progresión de la demencia. O sea, saber que una persona que además de su demencia, pues es diabético, seguramente va a progresar mucho más rápido que una persona que no tiene esa dificultad. Y los medicamentos usados para problemas crónicos no empeoran problemas cognitivos. Yo porque traje como esta colación, de hecho esto está respaldado en la literatura, porque es algo curioso para mí que algunas personas creen que si no toman muchos medicamentos, ese pobre cerebro se va a tostar más fácil. Y no, o sea, al contrario, el hecho de que nosotros tengamos adherencia adecuada a esos medicamentos que permiten que tengamos un control de las patologías crónicas, a su vez está cuidando de que el cerebro pues, se deteriore. Entonces, es importante como señalar esto, básicamente por eso, porque si nosotros mantenemos la adherencia a otros medicamentos, a los antihipertensivos, a los medicamentos para el azúcar, a los medicamentos para el colesterol, vamos a garantizar que esa persona que tiene a su vez una enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, viva más tiempo y ese tiempo que viva lo viva bien, ¿sí? Con buena calidad de vida. Bueno, entonces, en cuanto a los cuidadores, pues es también importante pensar en qué cosas pueden ayudar a que mejoren su calidad de vida, porque se sabe que las personas que se dedican al cuidado de los pacientes, por el hecho de cuidar de ellos, tienen mayor riesgo de enfermarse, no solamente de cosas físicas, sino también de cosas desde la salud mental. Por ejemplo, en un estudio que se hizo en Japón en 2017, se vio que las personas cuidadoras jóvenes, o sea, personas con menos de 65 años de vida, son personas que tienen mayor riesgo de problemas de sueño y también tienen más dificultades psicológicas y conductuales secundarias, y tienen peor calidad de vida secundario
a las dificultades psicológicas y conductuales que pueda tener el paciente que están cuidando, ¿sí? Versus los cuidadores ya mayores, o sea, aquellas personas con 65 o más años de vida, donde esa calidad de vida que se deteriora depende más de ser testigos de ese deterioro funcional que tiene el paciente, asumir mayor carga de cuidado por ese deterioro funcional y el ser mujer. Entonces, por tanto, los cuidados del cuidado requieren un enfoque multidisciplinario, holístico, como lo mencionaba al principio, donde se deben tener en cuenta factores sociales, biológicos y psicológicos, ¿sí? Bueno, entonces, listo. Entonces, es importante tener presente el cuidador, tener presente al enfermo, ¿cierto? Y tener presente a la familia, que ya ahorita mi compañera va a hablar como de esos elementos y cómo podría uno garantizar que cada uno de esos tres elementos esté bien en este proceso tan bonito, pero a la vez tan complejo del cuidado. Bueno, entonces es importante, como todo este proceso, ¿sí?, de cuidar al enfermo, estructurar un plan de cuidado, ¿sí?, hacer unos acuerdos respecto a ese plan de cuidado para que la persona que va a empezar a cuidar no se sobrecargue, ¿sí?, tener presente cuáles podrían ser esos tratamientos no farmacológicos que eviten lo que nosotros como cuidadores no queremos con los pacientes, y es una sobremedicación. También, pues, estos planes de cuidado se deben ajustar de acuerdo al tipo de demencia que tenga el paciente, ¿sí? Pensar, y es muy importante tener presente esto, cuáles son esas otras enfermedades crónicas que acompañan a la demencia, que si yo las manejo bien o si yo garantizo que se mantengan bien controladas, van a significar mayor calidad de vida para los pacientes, vivir más, pero vivir mejor también, ¿sí? Y pues el tratamiento farmacológico en todo sentido, no solamente pues como desde el hecho de tratar la demencia como tal, para lo cual realmente pues no hay muchas opciones, pero bueno, las opciones que hay pueden mejorar en algo la calidad de vida de esos pacientes, y también el tratamiento farmacológico pensándolo en el manejo de esas otras patologías que puedan tener los pacientes. Bueno, entonces, básicamente, entre lo no farmacológico tenemos unas pautas nutricionales, un ejercicio físico, estimulación cognitiva y el abordaje de los síntomas psicológicos y conductuales de los pacientes, ¿sí? Listo. Vamos aquí. Ok, listo. Acá tengo esta triada pues, que ya de alguna manera pues lo había mencionado antes, ¿sí? Donde está el paciente, donde está el cuidador, y donde está esa parte ambiental. En esa parte del cuidador podríamos también incluir aquí a la familia, ¿sí? Los tres siendo muy importantes para que algo que también causa mucho ruido y mucha angustia para las familias y cuidadores de los pacientes son los síntomas psicológicos y comportamentales, ¿sí? Estos tres factores es importante tenerlos en cuenta a la hora de pensar en cuál es el mejor abordaje para lo que es lo comportamental y lo psicológico, ¿sí? Desde el cuidador, por ejemplo, podemos tener que se presente estrés, ¿sí? No saber sobre la enfermedad que tiene el paciente en sí, el deterioro cognitivo, eso porque pudo haber empezado, qué características tiene, tener problemas de comunicación, ¿sí? En general con la gente, con el paciente, con otros familiares que puedan apoyar ese proceso de cuidado, el desbalance entre lo esperado versus lo que el paciente puede dar. A veces pues uno ve muchos cuidadores que tienen la sensación de que si están bajo el cuidado de un médico, pues todo el tiempo van a poder esperar que se hagan ciertas tareas o que, por ejemplo, ciertos estímulos neuropsicológicos que se les pueden enseñar, el paciente pues siempre tenga la misma disposición y siempre lo haga de la misma forma, pero digamos que también quizás nos falta a nosotros como clínicos estar recordando que pues, esta enfermedad avanza en el tiempo y por tanto es necesario tener eso presente a la hora de generar como las expectativas
cuando implemento ese tipo de estrategias con ellos, con los pacientes. En cuanto al paciente, cuestiones relacionadas con la personalidad previa, el hecho de que el paciente anteriormente a su diagnóstico de demencia haya tenido una enfermedad mental, que tenga problemas de salud o que tenga necesidades insatisfechas, pueden llevar a que empiece a tener síntomas de ese tipo, síntomas psicológicos o síntomas conductuales. Y en cuanto a lo ambiental, el hecho de que haya sobreestimulación ambiental, ¿sí? Que haya demasiado ruido, que los colores de las paredes donde vive el paciente o donde está el paciente sean demasiado oscuras, o que el ambiente no esté organizado, no esté limpio, ¿sí? La subestimulación, que el paciente pues, no tenga como de pronto alguien que haga actividades con ese paciente, que le hable, ¿sí? Que le demuestre que es alguien que pues, todavía merece atención y merece cuidados. Ambas cosas pueden generar esos síntomas psicológicos y comportamentales en el paciente. También problemas, por ejemplo, de seguridad en el entorno donde vive el paciente, en entornos muy violentos, ¿sí? O por ejemplo, al interior del hogar, donde hay violencia intrafamiliar, también esto va a motivar que se generen ese tipo de situaciones con el paciente, de problemas psicológicos y comportamentales. Y la falta de actividad o la falta de rutinas con los pacientes, pues no hacer nada con ellos, pensar de alguna forma como, bueno, no vale la pena pues como angustiarlo, poniéndolo a hacer cosas, porque pues, realmente esto no va a cambiar en nada el desenlace final que va a tener mi paciente, mi ser querido, la persona que estoy cuidando. Eso también puede motivar a que aparezcan ciertos problemas comportamentales y psicológicos. Entonces, cuando hay una estrategia, ¿sí? Que apareció ya hace unos años, que Kales, pues, un investigador sobre el tratamiento no farmacológico de los síntomas psicológicos y comportamentales del paciente con demencia, él habló de una estrategia, que es la estrategia DICE, pues, o DICE, que consiste en pensar cuando un paciente tiene síntomas psicológicos y comportamentales, bueno, qué cosas pueden estar favoreciendo que mi ser querido tenga esto y cómo podría abordarlos para que pues, el paciente finalmente mejore de ese síntoma que tiene mi ser querido. Entonces, DICE es un acrónimo que significa, la D es de describir lo que le está pasando al paciente, ¿sí? Bueno, mi paciente está haciendo como sonidos como todo el tiempo, repetitivos, eso me tiene pues como angustiada, él no tenía hace 2 semanas eso, apenas apareció en este momento. La I es investigar, bueno, esto, ¿por qué podrá estar ocurriendo? De pronto, ¿será que lo debo llevar al médico para que haga un examen físico completo? Revisémoslo, a ver, hagamos como un escaneo físicamente, de pronto, ¿qué puede tener distinto que esté motivando como ese síntoma? Podría ser un síntoma de dolor. Lo voy a revisar yo como cuidador, voy a pedir el favor a un médico o lo voy a llevar a una consulta para que también allá indaguen sobre qué puede estar explicando esto, ¿sí? Crear un plan, básicamente el plan, pues dependiendo del síntoma psicológico-conductual que tenga el paciente, lo diseñará solamente el cuidador en conjunto con la familia, ¿sí? O con el paciente o con el médico que atiende pues como ese paciente, ¿cierto? Para crear un plan es importante tener en cuenta esas 3 cosas de la triada que hablábamos ahorita, ¿sí? Cosas que pueda tener el paciente que esté motivando ese síntoma, ¿sí? Cosas que yo como cuidador puedo estar presentando que hagan que aparezcan esos síntomas psicológicos y conductuales en el paciente o cosas ambientales que puedan estar motivando eso. Es importante tener las 3 cosas, ¿por qué? Porque entonces, pues, posiblemente, si no es solamente un factor, sino varios los que están concluyendo para que el paciente tenga ese síntoma, habrá que diseñar estrategias que intervengan en las 3 cosas para que el paciente finalmente mejore. Después de que ya diseño el plan y lo implemento, entonces viene la evaluación de la eficacia, si ese plan realmente funcionó para que ese síntoma disminuyera o desapareciera completamente. Si ha funcionado maravilloso, pues ya sé eso para próximas oportunidades, pero si no, habría que hacer nuevamente una investigación, crear un plan y evaluar la eficacia de ese plan. Entonces, básicamente, esa es como la gráfica que muestran en el artículo de Kales para hacer esos pasos que les acabo de describir. Y ahora los dejo entonces con mi compañera Claudia Madrigal, que les va a hablar sobre los otros componentes importantes para garantizar el bienestar de pacientes y familias. Muy buenas tardes para todos. Un saludo especial
para todos los que nos están escuchando, los que nos pueden seguir a través de las redes sociales, además de nuestros compañeros, y agradecemos la invitación que nos hicieron el día de hoy y para estar con ustedes un ratico y aportando un poco desde nuestras disciplinas, apoyando lo que es el acompañamiento en las enfermedades crónicas y todo esto que conlleva a que tengamos un equilibrio y una estabilidad emocional, comportamental, familiar, social, con relación al impacto que, de acuerdo a nuestros comportamientos y a nuestras actitudes y a nuestro manejo que realicemos en los diferentes momentos de nuestras vidas, podemos llevar a tener esos resultados. Entonces, el apoyo familiar es fundamental, como ya lo hemos visto en las diferentes presentaciones y en la vida misma. El apoyo familiar es el pilar fundamental para que el cuidador esté bien, para que el paciente esté bien. ¿Por qué? Porque en la medida que haya un buen soporte familiar, en la medida que el cuidador esté estable, tranquilo, y en la medida que el paciente pueda tener equilibrio brindado por ese ambiente, por esa familia, por ese cuidador, obviamente vamos a tener mejores resultados en la calidad de vida. ¿De quién? De todos, tanto cuidadores, familia como enfermo. Principalmente nuestro enfermo va a estar mucho más estable y las agudizaciones de las enfermedades crónicas van a ser menos impactantes, porque en la medida que nosotros aportemos al equilibrio físico, mental y digamos ambiental, eso nos va a permitir que realmente la persona tenga una buena calidad de vida. Entonces, dentro de este apoyo familiar es fundamental que la familia hable, que la familia tenga un plan de trabajo integral. Y cuando decimos un plan de trabajo integral es que deben hablar el mismo idioma, que deben organizar todo con relación al cuidado y al manejo que hacen con el cuidador, porque es fundamental ese cuidador primario para el equilibrio. La familia también debe tener compromisos. Esos compromisos es aportar, apoyar y empezar a emprender, digamos, una serie de reglas, de ajustes para que las condiciones de ese enfermo crónico, que cada vez se va a ir agudizando más y que cada día va a requerir de más atención, tenga sus condiciones óptimas y su mejor calidad de vida en todo lo que le, digamos, tiene en su proceso de enfermedad, ¿sí? También deben sacar días disponibles para apoyar al cuidador, para cuidar a su enfermo, para apoyarse en familia. También deben buscar ayuda constante. En la medida que nosotros tenemos conocimiento de lo que viene posteriormente, vamos a estar preparaditos y vamos a ir alistando condiciones y cuando llegan las situaciones ya estamos preparados. Entonces, cuando tenemos una ayuda constante, sea para prevenir situaciones o para ir manejando las que se nos van presentando, obviamente va a ser mucho más adecuada la atención integral que debemos brindar al paciente y establecer unas reuniones periódicas. Las familias usualmente andan por un ladito o por el otro. Hay familias muy organizadas y los felicito, pero hay otras familias que solo dejan a cargo del cuidador principal el paciente y de vez en cuando lo asisten. No, ustedes deben hacer lo que son reuniones periódicas para que organicen todo lo que tiene que ver con lo orientado a la enfermedad, al proceso del cuidador y al proceso de familia, porque ustedes siguen siendo familia y deben aportar como tal. Dentro de todo este cuidado,
dentro de todo este cuidado debemos priorizar lo que son los planes de cuidados, es decir, debemos hablar lo que nos orienta el médico, lo que nos orientan los profesionales y tener ese plan coordinado con los cuidadores. En la medida que el cuidador tenga un plan estructurado, en la medida que la familia también tenga un plan estructurado, eso nos va a permitir que todos vayan hacia la misma dirección, el apoyo integral al enfermo. También deben conciliar y hacer acuerdos constantemente, porque como son enfermedades crónicas, se deben ir haciendo los diferentes ajustes y se deben ir reorganizando y coordinando todo lo que tiene que ver con los planes de cuidado. Y en el tratamiento no farmacológico es muy importante seguir la atención integral, tanto física, tanto ambiental, tanto familiar, tanto de buscar la interacción social, la búsqueda de esas personas que de alguna manera pueden apoyar a esa persona que está enferma o al cuidador. Este enfoque es tanto para el cuidador como para el enfermo, pero al mismo tiempo la familia es el eje fundamental de todo este proceso. Los que no tienen familia sería ese grupo de personas cercanas o los que están institucionalizados en las instituciones y podríamos considerarlo como esos cuidadores primarios. Entonces, en esos planes de cuidado debemos tener en cuenta las fases por donde va pasando la persona en la enfermedad crónica, sea una enfermedad neurodegenerativa o la enfermedad crónica que se tenga. Es muy importante ubicarse porque en la medida que se va ubicando realmente se van priorizando las atenciones y se va a hacer esa atención integral. También hay que ubicar esos factores de riesgo que pueden ocasionar alteraciones. Y como lo planteaba la doctora Claudia Ramos en el momento, la adherencia, es decir, ser constantes con la medicación, ser constantes con la nutrición, ser constantes con todos esos factores y hábitos positivos que pueden coayudar a que la persona esté muy bien. Ahí debemos enfocar toda nuestra fuerza y toda nuestra energía. También a los tratamientos farmacológicos. Todo lo que tiene que ver con los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos debemos apuntarle. En la parte nutricional, muchas veces debemos, como en las enfermedades neurodegenerativas, se va perdiendo según la fase, se van perdiendo ciertas capacidades o en algunas enfermedades crónicas. Entonces es mirar cómo vamos adaptando la nutrición, cómo vamos adaptando el ejercicio y a qué lo vamos enfocando, porque debe ser de acuerdo a las necesidades del paciente, no de acuerdo a las necesidades externas o simplemente llevar unas rutinas sin tener claro qué se está haciendo. La estimulación cognitiva es fundamental en todo lo que es la enfermedad de Alzheimer y todas las enfermedades neurodegenerativas debemos ir apoyando según necesidades la estimulación cognitiva y el abordaje de los síntomas conductuales y psicológicos son fundamentales. Allí en el abordaje de esos síntomas conductuales y psicológicos me refiero a todo lo que tiene que ver con el comportamiento, el pensamiento, todo lo que tiene que ver con las emociones y debe ser un manejo interdisciplinar donde tengamos en cuenta la parte cognitiva, la parte física, la parte afectiva, la interrelacional, la parte social. Allí es importante irnos adaptando. Irnos adaptando, ¿por qué? Porque las enfermedades crónicas tienden a tener una dinámica, digamos, de cambios constantes, donde tenemos que hacer unas adaptaciones y esas adaptaciones son cambiantes de acuerdo a cada persona. Y si bien hay unas normas generales de unos cambios, cada persona, de acuerdo a sus características especiales, se le deben hacer ajustes a nivel familiar, a nivel médico, a nivel funcional, a nivel ambiental y a nivel legal.
En la parte médica es fundamental no cambiar las órdenes médicas, no hacer, no, es que me duerme poco, no me está durmiendo, voy a hacer este ajuste. No, debe ser coordinado con los médicos, porque muchas veces hacemos mucho más daño, hacemos unos daños irreversibles a nuestros enfermos o a nuestros familiares, a nuestras personas que vienen con esta edad, digamos, alteraciones por su enfermedad crónica, que muchas veces agudizamos lo que no tenemos que agudizar. Entonces es fundamental hacer los diferentes ajustes en todos estos campos. Es importante también entender por qué se hacen los cambios a nivel de la conducta y la parte de psicología. Esos cambios conductuales son importantes porque mejoran la calidad de vida de nuestro paciente. También nos ayudan a que se mantenga más tiempo lo que es toda la capacidad cognitiva, la integración, la interrelación social, la capacidad funcional. También nos permite controlar los síntomas, digamos, de las alteraciones del comportamiento que en algún momento se interrumpen por los mismos daños que se pueden generar. Y también nos permite una detección de otras alteraciones y el manejo. Entonces, por eso es fundamental que estemos muy pendientes de cada uno de los cambios conductuales y psicológicos. Esto también nos lleva a ¿qué? A prevenir futuras discapacidades. También nos permite planificar y asegurar lo que es todo el ciclo vital del paciente. Es decir, lo que tiene, mejor dicho, todo el tiempo que nos va a acompañar, el tiempecito que va a estar con nosotros. Ese tiempo, ese ciclo vital es fundamental. Por tal motivo es tan importante la priorización de las actividades de acuerdo a las necesidades de cada uno. Recuerden que también nos permite evitar un trato negligente o un maltrato. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos equilibrio, si estamos bien, si vamos haciendo lectura de los comportamientos, sabemos que ciertas manifestaciones se van a dar, no vamos a enfrentarnos, no vamos a manejar inadecuadamente la situación, sino que vamos a saber cómo manejarla. Entonces, en la medida que como cuidadores tengamos un control conductual, un control de nuestro comportamiento y de nuestra parte psicológica, nos va a permitir un trato digno, un trato calmado, un trato caluroso. Y también vamos a asegurar el cumplimiento de las decisiones previas, lo que se ha tomado en familia, lo que se ha concertado con los médicos, con el equipo interdisciplinario, lo que nos va a generar el bienestar de nuestro enfermo. En la fase inicial vemos que hay principalmente en la enfermedad de Alzheimer, unas alteraciones en el funcionamiento de la memoria que realmente genera una incapacidad para alguna información, para habilidades y destrezas, y para afrontar algunas situaciones de estrés, para manejar ciertas normas, ciertos comportamientos y ciertas expectativas. Todo esto nos permite a nosotros identificar que debemos tener unas acciones, y esas acciones que debemos tener es favorecer esa conciencia, esa comprensión del entorno, de quién, de ese enfermo, es que él vaya cada vez adaptándose más a lo que es el entorno, al ambiente, a la familia, a todo lo que él tiene a su alrededor. Además, fomentar esa capacidad del paciente para procesar y comprender la información. En la medida que nosotros sepamos llegar a la persona, en la medida que nosotros utilicemos un lenguaje adecuado, tanto físico como ese lenguaje verbal y ese lenguaje no verbal, y sepamos llegar a él, obviamente eso va a permitir que él vaya asumiendo con más tranquilidad todo su proceso. También debemos fomentar esa conciencia en la medida de sus pérdidas, ir
fomentando lo que es identificación personal, el ambiente, irlo adaptando a ese proceso. Y también debemos utilizar los recuerdos, los sucesos, los sentimientos, los pensamientos para ir manteniendo esa memoria de ese paciente. Y todo esto nos va a permitir esa adaptación a los cambios y vamos a evitar que los factores estresantes se disminuyan y obviamente le vamos a permitir mejor equilibrio y un cuidado integral. Entonces, y debemos aumentar lo que es el valor en el paciente, debemos ayudarle un poco a que él se sienta útil, a que él se sienta que está aportando, que él se sienta que puede ayudar. Muchas veces nosotros discapacitamos a las personas, incluso desde la fase inicial. Vamos discapacitando, no permitimos que realicen ciertas cosas porque hay ciertos cambios que tenemos que adaptar, pero entonces no lo permitimos. Debemos permitir que se den esos cambios y en la medida que vamos viendo los cambios, también es aportándole al enfermo para que él se sienta útil y facilitarle que ese interactuar con los otros sea más positivo. Debemos proporcionar seguridad, estabilidad emocional y también ante las situaciones, digamos, o a los síntomas de depresión, enfado, debemos ir, identificarlos y hacer sus respectivos manejos, proporcionando las mejores condiciones. También debemos facilitar el proceso de ayuda, principalmente proporcionando ese apoyo en la toma de decisiones. Muchas veces la persona va a aportar y no la escuchamos. Debemos escucharla, debemos apoyarla. Entonces, por eso es tan importante y les hacemos la invitación a que pertenezcan a los grupos de apoyo. Estos grupos de apoyo nos permiten y nos ayudan a que la familia interactúe con otras personas que tienen características similares o tienen, digamos, ciertas situaciones que nos pueden apoyar. También nos permiten la toma de decisiones, nos ayudan a despejar las dudas, nos permite conocer los diferentes procesos, cómo manejarlos, proporcionar el acompañamiento y también al mismo tiempo nos dan acompañamiento para que no nos sintamos solos en estos procesos y también nos va a permitir la comprensión de los cambios de la enfermedad que es fundamental para todo este proceso y así estaríamos realmente apoyando y vamos a estar mucho más tranquilos porque cuando conocemos o sabemos de algo es mucho más fácil y cuando nos sentimos acompañados para nosotros es mucho mejor. Entonces, es fundamental que tengamos en cuenta que en esta fase inicial debemos prevenir todo lo que tiene que ver con los accidentes, con la manipulación de lo que son los fogones, los fósforos, los artefactos, y en la medida que se va agudizando cada vez más debemos hacer la prevención de todas estas cosas que nos pueden generar daño físico, que nos pueden generar daño psicológico o que nos pueden generar cualquier tipo de alteración, pero al mismo tiempo debemos ir estimulando cognitivamente. ¿Y cómo podemos estimular desde la casa? Armar rompecabezas, pintar, dibujar, resolver crucigramas, resolver sopas de letras, realizar lecturas, juegos de mesa, escritura. Y algo fundamental es motivar a la interacción social. Es decir, permitir que la familia visite, que se pueda compartir con los amigos, con las amigas, que se pueda tener esa interrelación con los otros. Entonces, ya pasando de esta fase inicial a lo que es la fase intermedia, nosotros debemos mirar que en esta fase ya se va agudizando un poco la enfermedad crónica y las funciones superiores se van afectando, lo que es la atención, la percepción, se van alterando otras funciones y el paciente se nos va, digamos, se le va a dificultar lo que es el lenguaje, se le va a dificultar lo que es la comunicación y la aparición de riesgos, pero entonces allí es donde nosotros debemos modificar el entorno
para evitar esos riesgos, estimular sensorialmente al paciente, facilitar su orientación tanto en el tiempo como en el espacio y también organizar y estimular facilitando su proceso de pensamiento de acuerdo a sus propias características, obviamente orientando al tiempo, al espacio, sin engañar, sin generar falsas expectativas, es ir acompañando y estimulando para que todo este proceso sea mucho más lento y se tenga más calidad de vida. También se deben aplicar terapias, digamos, de acuerdo a las necesidades de cada uno. Porque muchas veces hay unas situaciones crónicas que pueden afectar otras, o unas enfermedades que pueden afectar otras, o condiciones familiares o situaciones que vienen manejando al interior de las familias que pueden afectar. Entonces, todas esas condiciones son las que debemos modificar para que el paciente en esta fase intermedia pueda estar mejor. ¿Cómo lo hacemos? Mejorando la comunicación con el paciente. No es el paciente que debe adaptarse a nosotros, somos nosotros que debemos adaptarnos al paciente. Debemos utilizar un lenguaje que nos entienda. Uno, en la medida que convive o que maneja o que está en contacto con el otro, puede ir buscando formas de comunicarse. Y esto nos va a permitir, obviamente, más tranquilidad para él, más tranquilidad para nosotros. También cómo afrontar esos trastornos del comportamiento. Y en una fase es posible que nosotros solitos lo podamos manejar, pero hay otra fase donde necesitamos ese acompañamiento del equipo interdisciplinario, donde ya necesitamos manejo farmacológico, es decir, necesitamos los medicamentos, necesitamos apoyo de orientación, cómo manejar ciertas alteraciones y comportamientos que debemos buscar. Y sobre todo, debemos evitar lo que son los riesgos. Porque muchas veces hay muchos riesgos que son peligrosos. Debemos aumentar también y garantizar esas intervenciones de escucha, de contacto, de presencia. ¿A qué me refiero? Al afecto, al amor, al entendimiento, a tratar de tener las mejores condiciones para la convivencia. Ya en la fase avanzada o en esa fase final, hay unos problemas en el cuidado que son, digamos que ya el paciente presenta un síndrome de desuso de inmovilidad, es decir, ya el paciente está en cama o ya tiene alteraciones para la movilidad, también para la deglución. Allí nosotros debemos enfocarnos en qué, en cuidar esa parte fisiológica, metabólica, el cuerpo, lo que tiene que ver con la alimentación, cuidar para que el estreñimiento, digamos, porque algunos medicamentos, el hecho de estar un poco pasivo puede generar alteraciones en el sistema digestivo. Debemos cuidar la piel para evitar escaras, para evitar alteraciones de la piel y debemos también evitar que hayan contracturas musculares, anquilosamiento. Entonces, por eso es tan importante involucrar el equipo interdisciplinario, entre ellos el fisioterapeuta, o recibir la orientación y realizar nosotros mismos los ejercicios, los masajes, echar las cremitas, aportar para que el movimiento en cama sea constante, para que esa persona que está ahí en la camita, que es una personita, que es un familiar, que es alguien que estamos cuidando, tenga calidad de vida y debemos controlar el entorno inmediato del paciente para evitar riesgos y facilite su cuidado. Es decir, debemos ir haciendo esas adaptaciones de acuerdo a las necesidades de cada uno. Es importante también entender que el cuidador, a través de el tiempo que va transcurriendo el enfermo, vemos cómo se van agudizando algunas situaciones en su, digamos, se van alterando su parte psicológica, su parte emocional, su parte física, y muchas veces eso se debe a todo el estrés y el trabajo mismo de la persona. Entonces, es importante que nosotros miremos que muchas veces el cuidador principal
es el que tiene más riesgo y muchas veces resulta más enfermo que el mismo enfermo. Entonces es fundamental que tengamos en cuenta que en las estadísticas nos muestran que los cuidadores, hasta el 50% de los cuidadores terminan o con un estrés excesivo o entrando en depresión o experimentan procesos de sufrimiento excesivo. Para ello, debemos evitar esos sentimientos de frustración, enojo, miedo, tristeza, preocupación por sus propios problemas que van surgiendo, por problemas de memoria, por problemas que pueda tener el mismo cuidador. Entonces es fundamental que el cuidador vaya identificando cuando tiene esas alteraciones o la misma familia y vayan ayudando a ese cuidador para que vaya mejorando su calidad de vida, para que no llegue a lo que es el estado del síndrome del cuidador quemado, que es todas esas cargas, todas esas situaciones de estrés que se convierten en un estrés excesivo y que lo llevan a, digamos, a quemarse laboralmente, lleven a que su atención al paciente se disminuya y obviamente no sea con calidad, no sea la que requiere. Y realmente debemos evitar que todos los cuidadores lleguen a este punto. O si ustedes son cuidadores, también evaluarse hasta qué punto sus cargas de estrés son tan altas y que tienen que empezar a nivelarlas para que no lleguen a esos estados. Cuando ya vemos que tenemos un estrés excesivo, que ya estamos en el síndrome del cuidador quemado, debemos buscar ayuda. Es fundamental esa ayuda psicológica, ese apoyo, porque nosotros debemos brindar calidad de vida, debemos brindar atención realmente adecuada a esa persona que estamos cuidando y también a nosotros mismos. Debemos partir de nosotros. Si nosotros estamos bien, podemos proporcionar ese bienestar, podemos dar lo mejor de nosotros. Entonces esa búsqueda, y ahí los invitamos a que se piense en cada uno de los cuidadores cómo manejar esas situaciones y empezar a hacer la búsqueda si lo requiere y empezar a buscar como todos esos aspectos que nos pueden ayudar a que estemos sanos, como buscar ayudas en los grupos de apoyo, mantener equilibrio en la salud, no intentar hacerlo todo, no es yo soy el único, yo solamente puedo cuidar, no, es permitir que otras personas le ayuden, que saque tiempo para recrearse, para compartir en familia o a nivel afectivo o a nivel de campos que puedan hacerlo feliz, hobbies o actividades. Y también para controlar esos niveles de estrés, también deben practicar alguna actividad física. Y esta actividad física debe tener una secuencia, debe tener realmente una periodicidad para que realmente sea efectiva, se debe descansar adecuadamente, se deben hacer chequeos médicos, aceptar los cambios para adaptarse, es decir, ir mirando qué cambios hay y adaptarse a ellos, no luchar contra ellos, planificar la parte económica, mantener el sentido del humor, no cargarse de culpa ante las demandas exigentes, es decir, el exceso y veo que ya tengo mucho exceso, es parar, poner límites, amar lo que se hace con dedicación, paciencia y ternura y buscar siempre el equilibrio y la armonía física y mental. Entonces, a través de todas estas actividades podemos buscar realmente ese equilibrio, que es utilizando adecuadamente el tiempo libre, sacando tiempo libre para nosotros, tener un propio plan de cuidados, tener ejercicio, hábitos saludables, expresar emociones, poner límites, relacionarnos con otros, descansar, delegar, relajarnos, tener actitud positiva y fundamental, tener hábitos saludables. Muchas veces alimentamos muy bien al enfermo, pero se nos olvida comer, se nos olvida que nosotros debemos tener esos hábitos saludables. Entonces debemos enfocarnos también en nuestra alimentación, tener una dieta balanceada, pero esa dieta balanceada debe tener unos horarios periódicos, debe ser una comida saludable, debemos buscar tener una higiene del sueño, es decir, tener un equilibrio en ese sueño, tener las horas suficientes para descansar y dormir bien,
y tomar ese descanso que se requiere y compartir esos espacios sociales y familiares que son fundamentales, con los amigos, practicar algunas aficiones o hobbies que se tengan, compartir en familia, recrearse y utilizar tiempo de descanso. Por todas estas situaciones debemos tener equilibrio. Por eso es tan fundamental que hablemos, que expresemos, que sintamos, que disfrutemos, que amemos, que nos recreemos y que en caso tal de que necesitemos ayuda, la busquemos. Una de las cosas que podemos ir implementando en nuestras familias es sacar raticos de risoterapia. La risoterapia es terapéutica. Por ejemplo, ver programas que puedan generarme risa, que puedan generarme bienestar, equilibrio. Esto lo podemos hacer en familia, lo podemos hacer los cuidadores incluso en algunos momentos digamos, que puedan sacar para hacerlo. Es utilizar todos los beneficios que tiene la risoterapia para el bienestar propio. También la música, el baile nos puede propiciar equilibrio físico, emocional. Es rico bailar, es rico sentir, es rico escuchar la música, es rico evocar momentos anteriores, recordar eventos, personas. También los invitamos a que busquen estas otras actividades que pueden ayudarles en el bienestar, como es realizar mindfulness, que es buscar ese momento actual. Ya hay muchas ayudas a través de los medios que nos pueden ayudar a encontrar esos momentos de ese bienestar y de ese encontrarnos nosotros mismos en ciertos momentos de nuestra vida, para que vamos clarificando y realmente buscando lo que deseamos a través de la meditación, la relajación, el yoga, practicar deporte, practicar el ejercicio. Soy muy empática en practicar el deporte y el ejercicio, porque esto nos proporciona segregar una serie de sustancias que nos van a ayudar al equilibrio y a bajar los niveles de estrés y a bajar los niveles, digamos, de esas sustancias nocivas, y nos va a permitir también que nuestro cuerpo se estabilice, detectar si a nuestro alrededor hay alguien tóxico y debemos tratar de evitarlo, buscar esas personas que realmente puedan ayudarnos, como son esas personas que pueden ser como esas personas vitaminas, esas personas que nos oxigenan, que nos dan vida, que nos dan alegría, que nos hacen sentir bien. Y les recomendamos estos libros para que los tengan en cuenta, como son Alba de las Emociones, Inteligencia Emocional, Sorteando las Emociones, para ir leyendo mientras vamos trabajando, e incluso le podemos leer a los pacientes. Y es importante tener en cuenta una sonrisa, una palabra amable, un gesto cariñoso, un abrazo, saber escuchar con atención, una mano cálida en la espalda, una mirada tierna, un apretón de manos cariñosos. Son gestos que pueden llegar al alma y llenar de gozo el corazón de nuestros seres queridos y enfermos. Es importante que nosotros mantengamos el afecto, mantengamos el amor, y esto lo expresemos a través de nuestros comportamientos, nuestras emociones y todo aquello que estamos haciendo día a día con nuestra vida, con nuestro comportamiento y al cuidado y al servicio de los demás. La enfermedad de Alzheimer tiene un lenguaje universal y es el lenguaje de los sentimientos. Entonces es importante que tengamos en cuenta todo esto para que realmente vamos avanzando en lo que tiene que ver con un equilibrio tanto del enfermo como del cuidador, como de la familia, y vamos proporcionando mejor calidad de vida en los años que realmente se tienen y prolongando todo aquello que puede ser felicidad, tranquilidad y calma para esos seres queridos y para nosotros mismos, que lo debemos buscar como cuidadores, como familia. Y les agradecemos el espacio. Muchas gracias, Claudia y Claudia. Que si por favor pueden poner otra vez la parte donde están los libros para que las personas puedan copiarlo.
Bueno, les agradecemos a todos por estar aquí presente durante esta charla tan emotiva. Le doy paso a Diana para que pueda hacer las preguntas que la gente y los comentarios, porque también hay felicitaciones de las personas que tienen para ustedes. Gracias, Alejita. No, pues a las Claudias las mejores. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Ustedes son un dúo genial. La experiencia desde psiquiatría, de psicología, me parece que se complementan súper bien y que yo sé que todos estos elementos que le acaban de dar a cada uno de los participantes va a ser muy valioso para poder sortear esas dificultades que se ven en el día a día en el cuidado con el enfermo. Muchas gracias por estar aquí. Quiero contarles pues que han habido comentarios muy positivos por parte de los espectadores. Muy contentos con lo que ustedes nos acaban de compartir. Ahora les voy a leer algunas de las preguntas que hay por aquí. Hay una que dice, que es de Margarita Domínguez: ¿cómo se puede preparar el familiar que sabe que es potencial heredero de ese factor genético del Alzheimer, que es consciente que es de alto riesgo de llegar a padecerla? ¿Qué fortalezas internas le pueden ayudar a afrontar esta realidad? Muchas gracias, dice aquí Margarita. Bueno, Margarita, muchas gracias por la pregunta. Sí, es importante cuando uno tiene un riesgo, sí, porque papá o mamá tuvieron ese tipo de enfermedad, sí. Cuando hay en la familia antecedentes de Alzheimer, hay unas alteraciones genéticas, sí, que digamos que se pasan de padres a hijos. Quien las tiene tendrán un riesgo pues alto, casi que un 100% de que van a desarrollar esta enfermedad, pero afortunadamente esas son mutaciones muy puntuales y no son tantas, ¿sí? Otros genes lo que hacen es que predisponen a que uno desarrolle una enfermedad como el Alzheimer, pero el hecho de tener esa alteración genética no va a significar que vayamos a presentar la enfermedad, ¿sí? Es importante tener presente eso porque a veces uno piensa, bueno, mi papá, mi mamá tuvieron esa enfermedad, desafortunadamente pues yo también estoy condenado a lo mismo. Y realmente se ha visto que las intervenciones que nosotros podamos, las modificaciones que podamos hacer en nuestro estilo de vida, sí impactan con el inicio, por ejemplo, de esos problemas y con la progresión de la enfermedad. A veces uno tiende a pensar, de hecho he escuchado algunos comentarios con algunos pacientes como, ay, pero uno para que igual pues te cuidas y de todas formas me voy a enfermar, pero no, ¿sí? Funciona para que eso demore más en aparecer, ¿sí? Y cuando aparezca en algún momento de nuestras vidas, esa progresión no sea una progresión rápida, ¿sí? Por tanto, podamos tener muchos años de una buena calidad de vida. Entonces, la invitación es a concentrarnos más en el presente, ¿sí? Pero concentrarnos también en vivir un buen presente, hacer ejercicio de manera regular. Yo sé, mis pacientes que me conocen, yo creo que lo miran a uno rayado, pues, de la cantaleta que yo he hecho de hacer ejercicio, pero es que funciona muy bien, ¿sí? Yo, por ejemplo, trato de hacer ejercicio 4 veces a la semana, 1 horita, y eso ayuda a que uno esté emocionalmente bien, que se sabe que la depresión aumenta el riesgo de que aparezca la enfermedad, ¿sí? Cuando hay, por ejemplo, una pérdida, es importante consultar, ¿sí? Y tener como un acompañamiento. Una pérdida, me refiero a una pérdida de un ser querido o un cambio en el empleo, que perdí el empleo, por ejemplo, ese tipo de cosas que son duras, ¿sí? A veces, pues cuando después de un mes no sintamos que han empezado a mejorar, es necesario acudir ayuda sea psicológica o psiquiátrica para manejar ese tipo de duelos, porque también esas experiencias traumáticas pueden hacer que se acelere, por ejemplo, el inicio de una enfermedad como la demencia, ¿sí? La parte alimentaria, que también eso suena como a cantaleta, pero es importante cuidar de esa parte, ¿sí? Tratar de consumir por lo menos 5 porciones de frutas al día, pues 5 tipos de frutas diarias, consumir frutas, verduras en nuestra dieta, tratar de comer de forma balanceada, tratar de disminuir el consumo de
lo que llamamos comida chatarra o comidas rápidas, va a impactar positivamente también en que nuestro cerebro se mantenga saludable, ¿sí? Eso impacta en la forma como manejamos nuestra glucosa, ¿sí? En el metabolismo que tengamos de diferentes nutrientes y también de diferentes componentes químicos como lo es el azúcar, y eso se va a traducir en que se dilate el inicio de enfermedades como el Alzheimer. Entonces, tener cuidado con esa parte de los estilos de vida, cuidar también de nuestra salud mental, es una forma de prepararnos. Si hay algún familiar que tenga enfermedades como el Alzheimer, que es el riesgo que tenemos cada uno, porque tenemos, pues no sabemos si heredamos o no como esos factores que propiciaron la enfermedad en las otras personas, pues no jueguen a nuestra contra, ¿sí? Hacer nosotros cosas para hacerle contrapeso a eso. De hecho, nos hace sentir activos, ¿cierto? Pues como que, yo estoy condenado a esto y soy pasivo y soy de malas y listo, no. Eso nos ayuda a empoderarnos, ¿sí? A sentir que tenemos control de nuestra vida y de nuestro destino. Listo, gracias. Muchas gracias, Claudia. Quisiera agregar algo más Claro que sí. a Margarita. Y es esa parte, digamos, nosotros nos desgastamos mucho pensando en las cosas negativas o en las cosas que puedan suceder. Es buscar más bien, disculpe, es buscar ese equilibrio y ese bienestar que puede generarnos el buscar las cosas que nos satisfacen, las cosas que nos dan alegría, las cosas que nos dan bienestar. Es buscar ese equilibrio, es buscar estar muy bien. Es decir, lo que decía Claudia, vivir el ahora, el aquí, el ahora y el presente, nos va a permitir también tener como qué quiero, qué deseo y qué debo buscar y qué me hace feliz y qué me hace sentir bien y buscar esas cosas que quiero en mi vida. Entonces, la invitación también es a pensar más, no desgastarnos tanto y pensar más en lo que nos hace felices cada instante, cada minuto que tengamos de vida. Muchas gracias, Dianita. Gracias, Clau. Tranquila, no te preocupes. No hay problema, se fue por el caminito viejo. Les voy a hacer otra pregunta de los espectadores. De Juliana Bernal, dice que mi padre tiene 68 años, está iniciando la pérdida de memoria a corto plazo, vive con la esposa y ella es la que lo cuida, pero además de eso, ella debe cuidar a un niño de 5 años que le demanda mucho tiempo. ¿Qué tan contraproducente puede ser esto para el papá cuando ve a la mamá estresada cuidándolo a los dos? Ahí sería muy importante como que la familia entre a apoyarla, ¿cierto? Como apoyar a la mamá para, o sea, si la mamá está manejando estrés, si la mamá está manejando como unas condiciones inadecuadas en el comportamiento, es mirar cómo apoyarse a nivel familiar y cómo buscar ese equilibrio para que el niño vaya teniendo también un equilibrio, porque en la medida que el ambiente esté alterado, obviamente eso va a hacer alterar todos los miembros de la familia, no solamente al niño, y a todos los miembros de la familia. Entonces, es buscar cómo irse equilibrando, tanto la mamá como equilibrar todo el grupo familiar y que esta situación se convierta en algo favorable, es decir, enseñarle a la niña, es una niña, ¿cierto? Enseñarle a la niña cuidados, enseñarle cómo manejar los afectos, es enseñarle cómo sería ese cuidado integral desde lo positivo y tratar de ir manejando los factores estresantes y solucionándolos. Gracias, Clau. Aquí tenemos otra pregunta muy interesante que dice que el papá es una persona que tiene la enfermedad de Alzheimer. La cuidadora primaria es la esposa. Ella tiene una adicción al alcohol. ¿Esto cómo se manejaría en cuanto a la parte legal? ¿Qué se debe hacer? Le han dicho que no deberían separarlos, pues porque por lo que él ya está muy acostumbrada a la esposa.
¿Ustedes qué aconsejarían en estos casos? Pues hay que mirar, ¿sí?, cómo está siendo cuidado el paciente, ¿cierto? Si el paciente, pues a pesar como de la adicción que tiene esta persona, la cuidadora primaria, está recibiendo un buen cuidado de su parte, ¿sí? Esto, ¿por qué? Porque, pues, o sea, si no hay un buen cuidado, pues, no sabemos, pero puede ser que sí, o sea, hay personas con ciertas adicciones que, pues, igual, digamos que de alguna forma, al menos por algún tiempo, ya puede llegar a un punto en el cual eso se pierda, ¿cierto? Pero durante algún tiempo podríamos decir que son buenos cuidadores, ¿cierto? En ese caso, si hay un buen cuidado, yo pienso que de todas maneras es importante pues como hablar con la persona que está haciendo ese cuidado del paciente para tratar de persuadirla, ¿sí? De lo importante que es ella dejarse ayudar, ¿sí? Que reciba una atención, porque si no es posible que el cuidado es una cosa que demanda mucho, tanto física como mentalmente, de quien hace las veces del cuidador, ¿cierto? Entonces, el alcoholismo generalmente no aparece porque sí, ¿no? La persona es mala gente, viciosa y quiere ser alcohólica, no. Muchos de los pacientes, de las personas que desarrollan alcoholismo, son personas con antecedentes de depresión, con antecedentes de ansiedad, que buscan en el alcohol como esa medicina o esa forma de lidiar con sus síntomas. Entonces, sería importante tratar de hablar con ella, posiblemente la familia lo ha hecho, pero yo creo que el hecho de repetirlo, de volverse a acercar, puede ayudar. E incluso también, por ejemplo, una otra cosa que podría funcionar, de hecho que me ha funcionado con algunos pacientes, es acompañarlos al dúo cuidadora, ¿cierto? Y el paciente que tiene demencia, alguna de las citas médicas. Y de pronto hablar unos minuticos antes con la persona que está haciendo la intervención, ¿cierto? Porque a veces estas personas escuchan más a un tercero, a alguien de afuera, ¿sí? Con los familiares de pronto hay como ciertos conflictos que impiden que las personas caigan en cuenta de la necesidad de recibir ayuda. Entonces podría funcionar eso, ¿cierto? Y más, pues sí, tratando de rescatar a una persona que es buena, cuidadora. Si ese no es el caso, ya eso sería un poco más complejo y delicado, entonces de hecho podría ser esa una oportunidad para presionar a la persona, ¿sí? Decirle, bueno, pues hay cosas que no están haciéndose bien, esto pues puede derivar en que pues, mi papá, mi ser querido no tenga el mejor cuidado y pues nosotros no estamos dispuestos a tolerar esto, ¿sí? Necesitas ayuda, necesitamos que permitas que te ayuden, ¿cierto? En ese caso, pues sí sería como importante como familia, por ejemplo, buscar asesoría, ¿cierto? Incluso para pensar, bueno, entonces, si no se puede persuadir desde el autocuidado, desde la importancia de yo dejarme ayudar para evitar que eso también empiece a afectar mi salud física, otras estrategias entonces ya más directas, mostrándole a la persona que pues, no es solamente cuestión de, bueno, queremos que tú te cuides, sino que también queremos cuidar a mi papá y queremos evitarle un maltrato, por ejemplo, por negligencia. Y ¿Vamos también a complementar? Listo. sí, también es fundamental allí que los otros miembros de la familia, digamos, entren a mirar y a buscar la ayuda, ¿cierto? A buscar la ayuda para esa persona y mirar cómo realmente puede recibir ayuda, porque sabemos que también el alcoholismo con el tiempo se va agudizando y puede generar alteraciones, ¿cierto? Entonces es como también empezar a buscar esa ayuda. Quería complementar esa partecita. Muchas gracias, Diana. Claro, muchísimas gracias. Hay una pregunta muy buena y que es muy común que la hagan en la consulta, que nos la hagan y que se inquieten los cuidadores y la familia. Gonzalo Rodríguez dice, esta semana me preguntaba si se puede hablar de estos temas en presencia de los enfermos. ¿Ustedes qué dicen? Es mejor evitar hablar de esos, porque a veces, o sea, cuando uno empieza a hablar con otras personas de estos temas, eso es inconsciente, ¿sí? Pero como pues uno ha visto que hay una desconexión con la realidad de alguna forma, los problemas de la memoria que tiene pues el paciente con Alzheimer, en el caso de los pacientes pues con demencia tipo Alzheimer,
uno asume como que la otra persona, cuando uno habla, no está ahí, y sí está ahí, ¿sí? Y de hecho, aunque incluso haya como negación de la enfermedad o subestimación por parte de la persona que tiene la demencia de lo que le está ocurriendo, a veces esa subestimación podría ser un mecanismo de defensa que la persona está utilizando para que eso no lo afecte tanto. Por lo cual, el hecho de hablar de algo como lo es los síntomas que está teniendo el paciente, como si el paciente no estuviera ahí, les repito, o sea, eso pues no es que uno lo haga de mal, o sea, es inconsciente, los va a afectar, ¿sí? Entonces creo que es importante mejor, o sea, temas ya con relación, por ejemplo, a ciertos síntomas conductuales o los problemas como tal que tienen de memoria esas personas, no tratarlos con ellos, bueno, tratarlos estando ellos presentes, ¿sí? Hay otras maneras de compensar ciertas situaciones, ¿sí? Posiblemente utilizando un moderador, en el caso de la consulta médica, por ejemplo, pero ya con otros familiares sí pienso que es mejor buscar un espacio donde no esté presente el paciente, porque es inconsciente, o sea, uno empieza incluyéndolo, se olvida después de que el paciente no está, se empieza uno como a desplegar en las cosas que le preocupan, y de hecho empieza a hablar del paciente como en tercera persona, y eso causa daño también. Entonces pienso que es mejor evitar que esté presente el paciente para tratar ese tipo de situaciones. Gracias, Clau. Por aquí tenemos una felicitación. Dice a las doctoras Claudia Ramos y Claudia Madrigal, muchísimas gracias por la exposición y el resumen del cuidado para los cuidadores, por lo desgastante y delicado para ellos que esto implica. Muy bien especificado, atentamente, Dolly Ruiz. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, la última pregunta para darle entrada a mi compañera. María Torres nos dice, ¿es cierto que la cuarentena puede acelerar el Alzheimer? ¿Afecta demasiado que el paciente no haya tomado terapias durante estos meses por el COVID? Bueno, entonces, pues desafortunadamente, lo que hemos visto en los pacientes, ya ahorita algunos de mis compañeros del fellow que hizo en Estados Unidos en demencias, ellos tienen como un subgrupo que trabajó en el análisis del impacto que ha tenido la cuarentena en los pacientes con demencia. Desafortunadamente, lo que podría decir, sí, desde lo que he observado con mis pacientes y lo que he podido revisar en otros artículos que se han publicado ya de otros estudios, de estudios en otras partes del mundo, es que sí, desafortunadamente la cuarentena sí se ha impactado negativamente en el funcionamiento cognitivo de los pacientes y en los síntomas psicológicos y conductuales que tienen los pacientes con demencia. Hace falta el contacto con otros, hace falta ver la dinámica del día a día para entender en qué momento histórico estamos, ¿sí? Yo creo que inclusive a algunos de nosotros nos pasó, las personas que tenemos que salir a trabajar, y uno a veces se levanta y no, ¿qué día es hoy? Y un día me pasó, por Dios, que me levanté toda asustada y yo, Dios mío, me cogió el día, por Dios, para una reunión que era 2 días después, yo, ¿verdad? Eso siempre pasó mañana. Entonces, eso nos pasa a nosotros que estamos sanos, ¿cierto? Cognitivamente, los pacientes con demencia, desafortunadamente, lo sufrieron de una forma más grave, ¿cierto? Entonces, pero lo bueno de toda esa situación y que ya, pues, digamos que de alguna forma estamos normalizando las cosas, es que se pueden hacer en este momento intervenciones que ayuden a recuperar esa parte, ¿sí? Entonces, la buena noticia es que pues todo esto impactó negativamente a nuestros pacientes, pero se pueden hacer cosas ahorita, pues, estimular a los pacientes, llamarlos, de pronto ahorita, pues teniendo en cuenta las normas de bioseguridad, volver a visitarlos, pero esas cosas con seguridad pueden ayudar al paciente a que recupere al menos parte de eso perdido durante ese tiempo de cuarentena. Gracias, muchas gracias, Clau. Yo aprovecho para hacer una cuña publicitaria sobre esa pregunta que hicieron en la semana de los zapatos del científico, que es en la última semana de septiembre. Recuerden que tenemos actividades todo el mes de septiembre. Vamos a tener a la doctora Jaquel Quiroz y ella nos va a hablar de ese tema, del impacto que pudo haber tenido el confinamiento en las personas adultas mayores, para que no se lo pierdan y estemos muy conectados. Muchas gracias, Claudia, muy agradecida. Entonces aquí le doy pie a mi compañera Alejandra para que
nos dé la estocada final de este momento tan especial. Bueno, me encanta ver tantos comentarios positivos. Nos dicen que es excelente, que les complementa mucho la información, que han aprendido bastante. Y bueno, yo estoy muy contenta también. Aparte de eso, les tenemos una sorpresa a todos, pero no me dejaron decirlo todavía. Es a las personas fieles que nos están siguiendo, que han estado en todas nuestras charlas y que van a estar en todas nuestras charlas, no se lo pueden perder. Y no dejen de participar en nuestra página cuidarmecuidarte.org, porque de verdad que hay unos premios buenísimos que yo creo que la otra semana ya me dan permiso de decirlos y de publicarlos, estoy que me hablo. Mientras tanto, realicen todas las actividades, recuerden que esta y todas las charlas que han pasado anteriormente quedan registrados en nuestra página cuidarmecuidarte.org en la sección Memorias. Mañana es nuestro último día de charlas de la semana, porque se termina nuestra semana en la que nos ponemos en los zapatos del cuidador, y es sobre el autocuidado de los cuidadores que tienen un paciente con demencia. No se la vayan a perder, es a la 1:30 de la tarde, mañana sábado, que estén bien cómodos y lo puedan asistir. Gracias, Claudia, gracias, Diana, gracias a todos y un abrazo muy grande. Feliz fin de semana. Nos vemos mañana y después la próxima semana. Muchas gracias por la invitación. Chao, que estén muy bien. Chao.